Hola, buenas tardes, seguidores del canal. Vamos a continuar con el tema de la numerología que lo tenía muy abandonado y la numerología mágica con el tema de la vibración de nacimiento. Les recuerdo que para calcular su vibración de nacimiento deben sumar cada una de las cifras de su fecha de nacimiento. Por ejemplo, si he nacido un 6 de junio del 1983, debo sumar 6 más 6 más 1 más 9 más 8 más 3. Esto me dará un resultado de 33. Después debo sumar el 3 más 3, me dará 6. O bien quedarme con el 33, que es un número maestro, pero de eso hablaremos más tarde. En este caso vamos a hablar del número 6, que es el número que nos había quedado pendiente, y vamos a empezar ya por lo que es su carácter y personalidad, que es básicamente lo único que vamos a hablar. El carácter y personalidad del número 6 es un número que representa las fuerzas que, buscando expresión y expansión, encuentran el equilibrio que alza al hombre en su parte física y emocional, integrándolo al todo. Los nativos de esta vibración son muy humanitarios, generosos, tolerantes y ecuánimes. Son personas en las cuales se puede confiar porque son rectas y nobles, tranquilas y seguras. Están siempre preocupadas del bienestar de los demás, pero en especial de su propia familia. La felicidad hogareña es su meta principal en la vida y después la felicidad de cuantos le rodean. Se dedican tanto a los suyos que a veces llegan a anteponer su familia y su propia vida e intereses, a su propia vida e intereses. Por esta misma razón, si alguien amenaza su seguridad o su felicidad, pierden toda su suavidad y compostura, transformándose en personas temibles capaces de llegar a cualquier extremo para defenderlos. Son suaves también, reposados, de temperamento parejo y cariñoso. Normalmente se hacen querer de cuantos les conocen por su tacto y dulzura. Como suelen ser encantadores, hacer amigos no es ningún problema para ellos y casi siempre se puede contar con la amistad de un 6 para toda la vida. Porque cuando han entregado su afecto son extremadamente fieles. Les encanta reunir amistades y atenderlas en su hogar, algo que hacen mejor que nadie. Las personas de esta vibración sienten una enorme necesidad de rodearse de armonía, belleza y comodidad. De manera que están siempre intentando mejorar su medio ambiente y las condiciones de vida de los suyos. Desean ante todo sentirse orgullosos de su casa y de su familia y de que su hogar sea el lugar que aglutine a sus seres queridos. Tal vez por ese espíritu familiar tan acentuado, sobre un 6 recaen casi siempre las obligaciones familiares, porque cuando éstas no les son impuestas, serán ellos los primeros en adjudicárselas. Afectuosos y tiernos, los 6 son unas personas que dan mucho amor, pero necesitan también sentirse amados y protegidos. Emotivos, sensibles, románticos e idealistas son personas muy vulnerables para los cuales los sentimientos son su talón de Aquiles. Esto, unido a que tienden a obsesionarse por cosas triviales, suele amargarles mucho la vida, ya que a menudo sufren más de lo que deberían por problemas que no son tales. Consejeros natos, con una enorme capacidad de lógica, análisis y sentido común. Los 6 son personas serias, dignas de confianza, extremadamente escrupulosas, ordenadas y exactas, que buscan la perfección, la armonía y el equilibrio en todo. En ese sentido, pueden llegar a ser maniáticos, preocupándose demasiado por los detalles y desperdiciando sus esfuerzos y energía en cosas sin importancia. Los nobles ideales y el servicio hacia los demás son muy fuertes en esta vibración. Idealistas, caritativos y compasivos. Los nativos de este número están siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesite, luchando por la justicia y los derechos de sus semejantes. Pueden llegar a convertirse en paladines de los derechos humanos y como en principio no desconfían de nadie,
Estas encomiables cualidades les exponen a ser explotados por personas inescrupulosas. Muchos nativos de esta vibración se comportan a veces de forma variable o tienden a seguir la línea de menor resistencia y a dejarse llevar por la vida. Serenos, apacibles y equilibrados, suelen tomarse las cosas con toda calma y no luchan por pereza, comodidad o indecisión. Tienen a menudo como una doble personalidad que los confunde y que origina que ellos mismos sean la causa de sus fracasos, ya que además de esta inercia recurrente, tienen un gran talento que abarca muchos campos, una enorme capacidad de trabajo que puede llevarlos a donde ellos quieran. Pero muchas veces, para lograr que hagan algo, tienen que ser empujados por otras personas para vencer su pasividad. Esta forma de ser tan peculiar y contradictoria los hace ser incomprendidos entre las personas que los conocen, ya que a veces muestran carácter, empuje y personalidad, y otras una inseguridad total en sí mismos o una indolencia incomprensible para los demás. Muy conservadores y tradicionalistas en sus ideas y opiniones, sobre todo en lo que concierne a sus seres queridos, los números 6 son a veces románticos, idealistas, sentimentales, tiernos e impresionables. Se emocionan y conmueven profundamente, llegando a las lágrimas con más facilidad que ninguna otra vibración. Son en definitiva seres vulnerables e indefensos que a menudo no están preparados para enfrentarse a la dura e implacable vida moderna. Como son auténticos sibaritas que gustan además del confort y la estética, están siempre decorando y redecorando su entorno, adquiriendo cosas bellas, solazándose en su contemplación, y como el ambiente familiar es tan importante para ellos, sea cual sea su estado o condición, tienen la habilidad de crear una atmósfera hogareña y hospitalaria a su alrededor. También necesitan tener siempre alguien de quien ocuparse, de quien preocuparse. Los números 6 nacen guías y asesores, y mientras más gente tengan bajo su responsabilidad, más felices se sienten. Pero cuidado, porque siempre con la mejor intención y pensando según ellos en ayudar y proteger, pueden agobiar con exceso de solicitud a las personas de las cuales se sienten responsables. Los números 6 son personas alegres, vivaces y excelentes, conservadores, pero deben cuidarse de no cansar a sus interlocutores. Deberían aprender a detenerse a tiempo y sobre todo a no monopolizar la conversación. Con otras vibraciones negativas, dentro del cuadro completo numerológico, que es más grande, con otros números, este número tiende al chismorreo. No tiene por qué, pero podría tender al chismorreo. Un 6 positivo y bien reforzado por otros números en todo su cuadro es una persona básicamente buena, veraz y respetable, dulce y cariñosa. Una persona que irradia amor e infunde seguridad, paz y confianza a cuantos se refugian en ella, y cuya mayor felicidad consiste en lograr armonía y mejoramiento en todo lo que toca. Pueden fracasar en una de las más importantes metas de su vida, que es lograr un hogar unido y feliz para los suyos. Si adoptan una actitud demasiado cerrada y absorbente con su familia e incluso con sus amigos, ya que un exceso de cuidados o protección es agobiante y negativo, e incapacita a los demás para valerse por sí mismos, esto podría causar que fracasaran sus metas, ¿no? Como hemos dicho. Esto es resentido a menudo, creándose escenas de celos, susceptibilidades, quejas e interferencias en los asuntos ajenos que pueden hacer la vida de todos muy desagradable. El aspecto negativo de esta vibración da falta de ideales, en descuido de las obligaciones, volubilidad, pereza, dejadez y el negarse a asumir sus responsabilidades. Induce
también a magnificar las dificultades y cavilar obsesivamente en problemas que muchas veces son imaginarios o creados por ellos mismos. Si no logran ver objetiva y equilibradamente las contrariedades y dificultades a los que todos nos vemos abocados, pueden, si otras vibraciones refuerzan esa tendencia en el cuadro total, pues llegar a sufrir trastornos psíquicos y emocionales. Deben aprender a sobreponerse a la inercia, la pasividad y la resistencia a enfrentarse a situaciones difíciles o a que entrañen demasiada molestia o esfuerzo. Y de momento esto es todo de la parte del carácter, del número 6.